O sea, ¿os lo podéis creer? que tengo yo el examen, lo estaba mirando y me sentía yo nervioso, en plan para corregirlo y eso. Así que vamos allá, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco, vamos a ir razonándolas todas y vais viendo. Y bueno, eso sí, a ver si cometo yo algún error y lo detectáis, pues me paráis, ¿vale? Porque esto yo está recién salido del horno, ¿vale? Entonces, vamos por la primera. Bueno, decir que este es el examen tipo F, que es el que tengo yo, ¿vale? El que me han enviado. Entonces, si tenéis otro modelo, pues lo vais mirando, pero yo voy a trabajar sobre el F, ¿de acuerdo? Entonces dice, pregunta número 1, si en una de las hebras de una molécula de ADN el 30% de sus bases nitrogenadas está formado por timina, el 20% por guanina y el 25% por adenina, ¿qué porcentaje tendrá la otra hebra de guanina? ¿Vale? Entonces, muy bien. Pues vamos nosotros a sacarnos nuestra cadenita, ¿vale? Y vamos a hacer como un simulacro, ¿vale? Pues vamos a pintarnos aquí una cadenita, ¿vale? De ADN y por aquí va la complementaria. Y resulta que nos dice que esta tiene un 20% de guanina, un 30% de timina y un 25% de adenina, ¿vale? Y nos están preguntando, ¿cuánto tendrá la cadena complementaria de guanina? ¿Vale? Entonces nosotros sabemos que en las cadenas de ADN se aparean siguiendo la formulita típica nuestra, ¿vale? De A va con T y C va con G, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de esto bien? Entonces, si nosotros tenemos 20% de Gs en la cadena 1, o en la cadena molde, significa que en la complementaria tendremos un 20% de ¿cuántos? De Cs, ¿vale? Porque son la complementaria. Si tenemos un 30% de Ts, significa que tendremos un 30% de As, ¿vale? Porque es la complementaria. Si tenemos un 25% de A, tendremos un 25% de Ts. ¿Y qué es lo que nos falta? Saber el porcentaje de G. Pues o bien es lo que falta hasta el 100% de esto, o bien, siguiendo el mismo razonamiento, pues si 20 más 30 son 50, más 25 son 75, significa que hay un 25% de Cs, lo que quiere decir que en la complementaria habrá un 25% de guanina. Y esa sería la respuesta, ¿vale? Sería, en este caso, la 1B. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? ¿Estáis bien así? Bueno, yo sigo hablando y si me queréis parar, me paráis, ¿vale? Dice 2. Cuando tras una duplicación, uno de los genes duplicados experimenta mutaciones que le llevan a adquirir nuevas funciones, hablamos de genes, en este caso sería los parálogos, ¿vale? Es decir, cuando aparece tras una mutación un gen que desarrolla una función nueva o que lleva a desarrollar una función nueva que antes la especie no tenía, son genes parálogos, ¿vale? Ni ortólogos, ni estructurales, ni reguladores, que esos ya son genes que ya existen y que no tienen que ver o que no surgen a través de una mutación. Por tanto, la 2 sería parálogos, ¿de acuerdo? Venga, vamos con la 3. Dice, si en una neurona cuya membrana está en reposo se generan simultáneamente bueno, antes, como ya veo por dónde va la pregunta, ¿sabéis a quién voy a dibujar? ¿A mi neurona de siempre? Pues venga, voy para allá. ¿Vale? Esta es la neurona de toda la vida, ¿vale? Este es el cono axónico, este el soma, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, muy bien, ya tengo la neurona pintada. Y nos dice, se generan simultáneamente dos potenciales sinápticos, ¿vale? De más 15 y más 55 en el árbol dendrítico alejado del axón. Pues vamos a poner aquí uno, ¿vale? Con más 15 milivoltios y otro aquí con más 55 milivoltios. Así, bien alejado del axón, ¿vale? Y dice, y luego un potencial postsináptico de menos 10 milivoltios en la zona somática cercana al axón. Pues como es cercano al axón, vamos a meterlo aquí. Menos 10 milivoltios, ¿vale? Y nos dice, hay que saber ahora de las 4 frases que hay, cuál es la verdadera. Dice, en el cono axónico
no se alcanzará el umbral de excitación y por tanto no se generará el potencial de acción. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Pues habrá que hacer una suma de los tres, ¿vale? Y ver si realmente se supera el umbral de excitación que es necesario para que la neurona descargue el potencial de acción. Entonces, si os acordáis, ¿vale? Había que conseguir que en la suma de todos ellos, lo que es el proceso de integración de los tres potenciales, tenían que superar o tenían que alcanzar como mínimo una diferencia de 15 milivoltios. Y si os fijáis, tenemos dos que suman, más 55 y más 15, que son 70, y uno que resta, 60. Es decir, que este potencial seguramente, ¿vale? Sí que va a alcanzar el umbral de excitación y sí que generará el potencial de acción más tarde. Por tanto, la A en principio no sería cierta. ¿Vale? Dice la B. En el cono axónico, la magnitud de los potenciales excitatorios, es decir, estos dos de aquí, se habrá reducido menos que la del potencial inhibitorio. No, esa tampoco sería cierta, ¿vale? Porque estos dos, al estar más alejados, hasta llegar al cono axónico van a ir perdiendo más fuerza, más potencial. El que va a perder menos es el inhibitorio, que está más cerquita del axón. Por tanto, la B tampoco. ¿Vale? Dice la C. Por un proceso integrativo, en el cono axónico se generará un potencial de acción que se propagará a lo largo de todo el axón. Está ya así, ¿vale? El proceso integrativo, ¿qué es? Pues la suma de los tres potenciales que han llegado, más 15, más 55, menos 10, que esto nos ha salido, no me acuerdo lo que he dicho, nos ha salido 60. menos 60 Más 60. milivoltios. Exacto, muy bien, Maribel. Y quiere decir que como superamos el umbral de excitación, aquí se va a iniciar el potencial de acción y recorrerá toda el axón de la neurona hasta llegar allá abajo. ¿Vale? Por tanto, la C sería correcta. D, lo indicado en las opciones. Dime, Mira que lo dime. Ay, que te he escuchado cortado, Maribel, no te escucha bien. sabía que era eso, porque yo sabía que era un proceso de sumación, se sumaba y daba más de 50 o 55, que es lo que realmente cuando llega al 50 se produce el potencial de acción, pues se puede hacer. Evidentemente, sabía que era esa, pero no la he contestado, ¿eh? Cago en la mar. Maribel, mira que sabía que yo, si estas es que las sabéis, por lo pesado que soy yo, me da rabia porque, bueno, encima la D que no la he comentado no puede ser porque, o sea, porque dice la A y la B, lo que dicen es correcto, ¿no? Porque la B directamente ya no es cierta y la A tampoco, ¿vale? Pero bueno, también te digo que si no las tenéis muy seguras es casi a veces mejor ya lo diré, no arriesgar que luego fallar, pero bueno. Seguimos para adelante, ¿vale? Entonces, en este caso sería la C, ¿vale? Dice la 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las pautas de acción fija no es correcta? ¿Vale? Dice, ¿son conductas reflejas? Sí, sí que son conductas reflejas. Las pautas de acción fija son estas que salen de manera innata y de manera automática en las especies, ¿vale? Como el ejemplo este del libro que decía del pato, cuando se le caía el huevo, que corría y empezaba a hacer así para traerlo de vuelta al nido, incluso si el huevo se le había resbalado, ¿vale? Por tanto, la A sí que es correcta, por tanto no es la nuestra. Dice B, requieren de mecanismos desencadenadores innatos. Esta en realidad también es cierta, es decir, necesitamos los mecanismos desencadenadores innatos son las estructuras en el cerebro que nos permiten accionar este mecanismo. Por tanto, igual que necesitamos un estímulo desencadenador innato, necesitamos tener la estructura en el cerebro que es la B. Por tanto, la B tampoco es cierta. Dice, durante su ejecución se regulan mediante estímulos ambientales. Esta también es cierta, ¿vale? Espera, durante su ejecución se regulan. No, esta no es cierta porque en el momento en que las accionan, ¿vale? No son reguladas por estímulos ambientales, sino que tienen que tienen que terminar. Este mismo ejemplo que estoy poniendo del pato, cuando se le cae el huevo, que fíjate que el huevo se le ha caído, él sigue haciéndola, es decir, su ejecución tiene que terminar. ¿Vale? Y dice, la D, que dice, la intensidad de la respuesta puede cambiar en función del estímulo. Esto también es cierto, porque si os acordáis, habían los superestímulos, los estímulos supernormales, ¿os acordáis? Que provocaban que a lo mejor las crías, ¿cómo se dice esto? Piaran más para conseguir más comida o menos. Entonces, en este caso debería ser la que no es correcta, la C. Es decir, durante su ejecución se regulan mediante estímulos ambientales.
¿Vale? Esta, de todas formas, luego igualmente la voy a buscar en el libro. Me imagino que tiene que ser esta. La A y la B seguro que no. Y la D tampoco, porque creo que va por el rollo de los estímulos supernormales, así que un poco por descarte tendría que ser la C. ¿Vale? Dice la 5. En la pared de los ventrículos cerebrales, esta la hicimos en clase, ¿eh? En la pared de los ventrículos cerebrales se localizan unas estructuras constituidas por muchos capilares organizados en red, rodeados por epitelio. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Pues son los plexos, ¿vale? Son los... Me acordé de ti, vamos. Ay, me alegro. Cuando la he visto, digo, "Ay, ojalá se acuerde". Exacto. Ay, pues mira, porque es una pregunta chunga. Es una de las preguntas difíciles, porque o te la sabes o no te la sabes directamente. Pero cuando la he visto, digo, ay, ojalá se acuerden de haberla visto en clase, porque nos salió literal la misma. ¿Vale? Entonces, Yo me he acordado. pues muy bien, mira, eso que me alegro. Si es que os digo que estoy hasta nervioso yo corrigiendo el examen y a mí no me ponen nota ni me ponen nada. O sea, se lo estaba diciendo a mi compañero de piso, en plan, diciendo, pero ¿cómo puedo estar yo nervioso haciendo esto? Pues sí. Ni de pregunta 6. En un estudio de genética cuantitativa sobre la curiosidad, realizado en una provincia española, no sé qué, no sé cuántos, se encontró que las actividades muy estimulantes favorecían la exploración del entorno en los niños que eran poco activos, mientras que disminuían la conducta exploratoria en los niños muy activos. Por otra parte, también se encontró que las actividades poco estimulantes disminuían la conducta de exploración en los niños poco activos, mientras que facilitaban la conducta exploratoria en los niños que eran muy activos. Muy bien. Con estos datos nos estamos refiriendo a un ejemplo de... ¿Vale? Entonces, fijaros lo que nos están diciendo antes de leer nada. O sea, nos están diciendo que según cómo estés tú en... Uy, que me acaban de tocar el timbre, supongo que mi compañero abrirá. O sea, nosotros tenemos una situación en la que, dependiendo de nuestro cerebro, cómo esté un poco conectado nuestro cerebro, resulta que nosotros vamos a tener una sensación de explorar más el entorno o menos. Es decir, van a haber actividades que nos van a invitar a ser más exploratorios y otras que nos van a invitar a hacerlo menos. Pero si resulta que nuestro, como dice aquí, ¿dónde estás? Que aquellas personas que son poco activas, habrán ciertas actividades que sí que los van a estimular más de la cuenta. Es decir, que aquí lo que nos están hablando un poco es una interacción entre nuestros genes, es decir, si somos poco aventureros o muy aventureros, y el ambiente, es decir, si las actividades son, o ¿cómo pone aquí? Actividades estimulantes o actividades donde está poco estimulantes, es decir, fijaros, esto un poco como se ponen en las gráficas estas, ¿vale? Es de la siguiente manera, ¿vale? Nosotros, y aquí es donde se ve, por ejemplo, vamos a poner los niños curiosos, ¿vale? Y los niños no curiosos, ¿vale? Entonces nos dice que los niños curiosos, a ver, dice, se encontró que las actividades muy estimulantes favorecían la exploración del entorno de los niños que eran poco activos. Es decir, que aquellos que tienen o que hacen actividades muy estimulantes y que son poco curiosos, estarían aquí arriba, estarían en un punto en una gráfica ahí arriba. Dice, mientras que disminuían la conducta exploratoria en los niños muy activos. Es decir, que para los curiosos, los activos, esa misma actividad, ¿vale? Lo voy a pintar de rojo también, estaría más bajita. Actividades estimulantes, ¿vale? Pinto de rojo las estimulantes. ¿Y qué pasa cuando las actividades son poco estimulantes? ¿Vale? Pues dice, por otra parte, las actividades poco estimulantes disminuyen la conducta de exploración en los niños poco activos. Las actividades poco estimulantes disminuían la conducta de exploración en los niños poco activos. Es decir, que en los no curiosos, las actividades poco estimulantes pincharían aquí abajo, mientras que para los niños, mientras que la facilitaban en los niños que eran muy activos. Es decir, actividades poco estimulantes. Entonces, si tú unes las dos líneas, te darás cuenta que aparece que aparece un corte. Pues cuando en una gráfica de estas aparece un corte, se dice que hay interacción
¿vale? ¿Entre qué? Pues entre los genes, es decir, ser curioso o no ser curioso, y el ambiente, es decir, proponer una actividad estimulante o poco estimulante, ¿vale? Por tanto, esta sería la de Es la interacción. de... Sí, genotipo. Yo es como me he alargado con esta pregunta, ¿no? Para explicar Y esto. esta, Jorge, de culpa, ¿de qué tema la asociaríamos? Pues esta... Porque yo la he sacado gracias a personalidad, pero Es que eso te iba a decir, yo esto lo estoy sacando dímelo. de personalidad, o la puedes sacar simplemente de estadística, como acabo de hacértelo yo, ¿sabes? Sí, porque en estadística, en fundamentos de investigación y todo esto, si te aparece si no te salen las dos líneas paralelas, significa que hay interacción. Entonces, como me ha salido una cruz, es interacción 100%, pero esta pregunta... ¿sabes? Hago en el sentido de que no sé yo de dónde se puede sacar directamente del libro. Oh. Bueno, pues yo creo que se puede sacar porque supuestamente cuando tienes alguna actividad de cualquier tipo, tú sabes que siempre, además de tu genotipo, influye casi siempre el ambiente, Sí, ¿vale? Entonces, como casi siempre, yo por ahí la he deducido, como casi siempre el ambiente influye, pues el genotipo con el ambiente, es una interacción. sí, es un buen razonamiento. Escasa influencia no existe, porque ya el mismo ejercicio te lo está diciendo, que sí que hay una influencia del ambiente. Luego, correlación positiva no hay, porque querría decir que cuanto más, o sea, si hablamos de una correlación positiva, te estaría diciendo que cuanto más estimulante es una actividad, más actividad exploratoria tendrías que encontrar independientemente del grupo de niños. Y ya vemos que no, que hay una correlación positiva para unos, pero negativa para los otros. Por tanto, la A tampoco. Pero es lo que te dice un poco Maribel, es un poco sacarlo un poquito de lo que te da el enunciado y de lo que tú más o menos sabes, ¿sabes? O sea, no hay una parte específica del libro que te diga, aquí hablamos de correlaciones y aquí hablamos de interacciones, pero más o menos, o sea, no te diría que es como cultura general, porque por supuesto que no lo es, pero como que es una pregunta que se puede sacar desde muchas perspectivas distintas. Claro, sabiendo que la heredabilidad hay una parte que es ambiental casi siempre, pues ya sabes que hay una interacción entre el genotipo y el ambiente. Sí, sí, porque fíjate, es que es eso. Los cerebros de los niños, de los niños curiosos, trabajan mejor con actividades poco estimulantes, y los niños poco curiosos trabajan mejor con actividades muy estimulantes. Eso significa que hay una interacción entre el tipo de genotipo, ser curioso o no ser curioso, y el tipo de ambiente, actividades con estimulación o sin estimulación. Entonces, de ahí es donde sale un poco la respuesta. ¿Vale? Vamos al chimpancé. Dice el chimpancé bueno, este es un organismo diploide con 2N48 cromosomas, ¿vale? Es decir, tiene 24 pares de cromosomas, ¿vale? Un par más que nosotros. ¿Qué encontraremos en sus gametos? Entonces, en los gametos, ¿vale? Siempre aparecen, es decir, nosotros en cualquier especie, los gametos siempre tienen la mitad de los cromosomas, ¿vale? Pero ojo, ¿vale? Porque fijaros que nos sale como respuesta 24 cromátidas, 24 cromosomas, cada uno con sus dos cromátidas, me sigue saliendo el disco de Lady Gaga, 48 cromosomas y 48 cromátidas. Entonces, la C no lo es, porque serían 24 cromosomas. Lo que pasa es que son 24 cromosomas con 24 cromátidas. Es decir, la B creo que la han puesto para pillar a la mayoría de la gente, porque sí que es cierto que son 24 cromosomas, pero cada cromosoma solo tiene una cromátida, porque durante el proceso de la meiosis las cromáticas ya se han separado. ¿Vale? Entonces, la respuesta son 24 cromosomas y 24 cromátidas. Es decir, que la respuesta correcta debe ser la A. Sí, sí, yo no la he contestado, pero ya había puesto 24 cromátidas. Por Mm. eso mismo, porque a la hora ya de la reducción te quedas con 24 cromátidas, no con 48. Es que esta creo que van a pillar a mucha gente, porque sí que es cierto que tiene 24 cromosomas, pero no tienen dos cromátidas, porque entonces serían 24 cromosomas y 48 cromátidas. Y no, tenemos 24 cromosomas y 24 cromátidas. Entonces, la única respuesta que es real es esta de aquí, 24 cromátidas. La que se queda con dos cromátidas es la mitosis, pero la Exacto. meiosis no.
Y, durante la meiosis, todo eso, durante el proceso de recombinación genética, entrecruzamiento y todo esto, se va perdiendo, ¿vale? Es decir, nosotros primero duplicamos para poder dividirlo, pero el gameto se queda exactamente con la mitad de los cromosomas y el mismo número de cromátidas que de cromosomas, ¿vale? Entonces 24 y 24 sería la A, ¿vale? Otro que sabía y no la ha contestado tampoco, por no tener seguridad, que ver. Pero haces bien, o sea, y de hecho fíjate que esta pregunta me parece que era para joder y a mucha gente seguro que van a fastidiar. Ojo con la 8, porque yo la estaba haciendo en casa ahora y no me sale ninguna de las 4 respuestas. Entonces ahora voy a hacerlo ahora lento con vosotros, porque si se confirma, se puede impugnar y por tanto todo el mundo respuesta correcta, ojalá. Dice, en una población de 6.000 personas, voy a ir apuntándolo por aquí. En una población de 6.000 personas existe 6.000 personas, existe un gen con 2 alelos, ¿vale? Vamos a llamar al gen con el alelo A1 y el alelo A2, ¿vale? Dice, con una relación de dominancia, muy bien. De estas 3.000 personas muestran el genotipo homocigótico dominante, es decir, que tienen el A1, A1, ¿vale? Yo he decidido que el A1 es el dominante y el A2 es el recesivo, ¿vale? 300 tienen el homocigótico recesivo, es decir, que serán A2, A2. Y nos dice, ¿cuál será la frecuencia del alelo recesivo? Es decir, ¿cuál es la frecuencia del alelo A2 de esta población? Pues bueno, entonces nosotros, si sabemos los dos homocigóticos y sabemos la población total, pues vamos a poder calcular cuántos tienen el heterocigótico. ¿Vale? Pues si tenemos 6.000 personas, pues solo tenemos que restar las otras, es decir, quitar los 3.000 del homocigótico dominante y las 300 del homocigótico recesivo, es decir, que habrá 2.700 personas que tendrán el heterocigótico. Entonces, ¿cuál será la frecuencia de A2? Pues entonces tenemos que ir sumando alelos, ¿vale? Es decir, frecuencia de A2 en estos no hay ninguno, ¿vale? En este de aquí, ¿cuántos hay? Si hay 300 individuos que tienen A2, A2, significa que habrá 300 por 2, ¿vale? Es decir, 600 alelos A2 de estos primeros. Vale, voy a quitar esto de aquí, que por ahora no me vale. ¿Vale? Es decir, nosotros de aquí, estas 300 personas están aportando en total 600 alelos A2, porque cada persona tiene 2, ¿de acuerdo? Entonces de ahí 600. Y de aquí, como tenemos 2.700 individuos, pero ¿cuántos alelos A2 tiene cada uno? Solo uno. Pues entonces esto quiere decir que habrá por esa parte 2.700 alelos A2. Es decir, que si sumamos todo esto, 2.700 más 600. 2.700 no sería la mitad, porque tú lo que tienes es una 1 y una 2 en el heterocigoto. Entonces la mitad, No, o sea, cada uno aporta uno. O sea, cada igual, uno de ellos. o sea, aquí, fíjate, en este caso de aquí arriba, ¿tú cuántos alelos A2 tienes en total? 2, Entonces, si tienes 300 individuos y sí, cada uno da 2, en total damos 600, ¿no? sí. Pues el mismo razonamiento aquí. Si aquí tenemos, aquí cuánto aporta cada individuo, cuántos cuántos A2 aporta cada individuo. Uno solo, un alelo solo, ¿no? Claro, Y hay 2.700 personas, pues habrán es la mitad. No, es la mitad. No te quiere decir el heterocigoto, no te quiere decir que tiene 2.700 el A1 y el A2, sino que el heterocigoto está compuesto por el A1 y por el A2, pero es la mitad. Ah, pues espérate, porque a lo mejor por eso a mí no me está saliendo la respuesta. Espérate, Claro, lo miro. claro. Vale, pues mira, vamos a hacerlo así, a ver si así nos encaja. 1.350 sería. 1.350 es la mitad, ¿no? Más 600, sí. 1.350. Vale, entonces más 600 sale 1.950. Eso es. Sumándolo todo, ¿no? Entre 6.000. Entre 6.000 y esto daría
1900. Es que os hagan hacer estas divisiones me parece Es tan... que es tremendo, vamos, de verdad, ¿eh? 0,32. ¿Y esto sale por algún lado? 0,32. No, Es que, espérate, vamos a revisar eso. Vamos a cogerlo del libro. Porque digo, a lo mejor es por... A ver, ¿dónde podríamos ir a sacar esto? Esto es el tema... Esto debe ser el tema 3, ¿no? Tema 3 o tema 4. Vamos a buscarlo. Si lo veis, o sea, si uno lo encuentra... ya sé por dónde puede estar. A ver, de esos 2.700 que hemos sacado de lo que es el heterocigoto, Ujú. lo que vale un heterocigoto es 150, ¿no? A ver, que saque la pizarra de nuevo. Porque la pareja de homocigoto recesivo, la pareja en sí, la pareja que es A2, es 300, con lo Ujú. cual la mitad, que es 150, es lo que supone un recesivo. Entonces hay que restar a 2.700, hay que restarle, a ver si ahora nos sale, 2.700 hay que restarle 150. Pero no, porque la frecuencia sería, tendríamos que sumar estos más estos. Espérate, porque vamos a coger la fórmula del libro, a ver si la encuentro. Vamos a ver. Esta la tengo yo mal también, vamos, esta la tengo yo, vamos. A ver. Si es que sé la que estoy buscando, sé la formulita que estoy buscando, pero ahora, claro, encuéntrala aquí. ¿Qué es eso de 1/2 de H más? Claro, la mitad del heterocigoto. Sí, pero La ya, mitad pero es... como veo que no nos sale bien, quiero encontrar la fórmula exacta y así la hacemos con el libro delante. A ver. Ah, por aquí, por evolución tiene que estar. Ah, que por cierto ha salido. Aquí estás. Vale, las frecuencias genotípicas alélicas. Vale, entonces dice frecuencia alélica tal, no sé cuántos. Dice, con la frecuencia del alelo A2 ocurrirá lo mismo. Si llamamos Q a su frecuencia, tenemos que aquí Q es igual a R más 1/2 de H. ¿Vale? Donde R... Vale, a ver, aquí la vamos poquito a poco. Si llamamos P a la frecuencia del alelo A... Vale, dado que el alelo A1, mira, y estamos utilizando la misma, dado que el alelo A1 está representado 2 veces en los homocigóticos A1, tendremos 2D alelos A1. El alelo A1 también está presente en los heterocigóticos. Para ese locus. Como estos tienen un alelo de cada tipo, tendremos H alelos A1. Ah, vale, creo que ya lo pillo. O sea, entonces... Dice, dado que el alelo A1... Bueno, como en nuestro caso, dado que el alelo A2 está representado 2 veces en el homocigótico A2A2, ¿vale? Tendremos 2D alelos A2, ¿vale? ¿Me va siguiendo, Maribel, y lo hacemos juntos? Voy a borrar esto, para que no nos maree. Sí, sí, sí. Que así con la formulita del libro, así que fácil se hace. A ver, venga, voy a borrar esto también de aquí. Vale, entonces, 2D, ¿vale? En el total de divididos homocigóticos para ese alelo. Pero el alelo A2 también está presente en los heterocigóticos A1, A2, ¿vale? Nuestros 2700. Como estos tienen un alelo de cada tipo, tendremos H alelos A1 y no el doble como ocurre en el caso de los homocigóticos. El total de alelos A1 será, o en este caso para nosotros A2, será igual a 2D más H. Es decir, nosotros de aquí, H será 2700. ¿Vale? Si estoy entendiéndolo bien.
como estos tienen un alelo de cada tipo, tendremos H alelos A1, el mismo número que de alelos A2 y no el doble. Es decir, H tiene que ser la mitad de 2700. Vale, 2700 entre 2, 1350. Eso es. Vale, y entonces nos dice el total de A2 será 2D más H. Vale, entonces, si nuestro D es 300, 2D será 600, o sea, 600 más 1350, esos son 1950, como habíamos hecho antes, pero 1950, cuando lo dividamos entre el total de la población, nos da 32,5, que no es ninguna de las respuestas. A ver, has sacado tú del heterocigoto, me has dicho que has sacado, ¿cuánto has sacado? 1350 porque has sacado la mitad. Voy a decírtelo en un segundo. Espera que mire las opciones. Yo creo que tienes que sacar de los 2700, tienes que restarle la mitad del 300, que es 150 de un homocigótico recesivo. ¿Vale? Entonces se te quedaría en 2600, 2000, a ver, 0, 0, 5, 1, 2. Se te quedaría en 2550 porque 150 es lo que vale el heterocigótico. Entonces tenemos que sumarle a 600 de antes, porque es por 2, 150 más 150, o sea que son 300, que por 2 son 600, creo que serían 900 entre 6000. A ver cuánto te sale ahí. Por 900 entre 6000. Pero Ahora sí. no, Tampoco. no es opción. Espérate. ¿Cago en la leche? Vamos a verlo otra vez. Menos 300. ¿Qué nos dice? Por tanto, el total de alelos será 2D más H, ¿vale? O sea, estamos partiendo de una población diploide. Esto quiere decir que cada individuo existen dos copias, iguales o diferentes para cada loco. Por este motivo, si el número de individuos en la población es n, el número total de alelos será 2. Vale, hasta aquí bien. 2 del dominante, 2 del heterocigótico y 2 del recesivo. Dado que el alelo... Venga, vamos a ir haciéndolo igual así. Voy a borrarlo todo, que cuando me atranco... Es complicado, es complicadísimo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te enfrascas en una idea, me gusta borrarlo todo para, ¿sabes? Como para no influenciarme por lo que estoy viendo. Vamos a empezar de cero. Vale. Y vamos a ir haciéndolo según nos va marcando el libro. ¿Vale? Es decir, nosotros, el total de alelos va a ser a 2 veces los individuos dominantes, más 2 veces los heterocigóticos, más 2 veces los recesivos, ¿vale? El número total de alelos será 2n. ¿Vale? Exacto, si tenemos 6000 personas... Ah, creo que ya he encontrado el error, porque tenemos 12.000 alelos. Estamos Claro, ya dividiendo está. 6.000 y no entre 12.000. Exacto. Ahí era el error. Ahora Vale. sí. Vale, entonces, si nosotros tenemos A1, A1, vale, ya está. A1, A1, hemos dicho que son... A ver que saque de nuevo el... Tenemos que sumar 1350, ¿vale? Que sería el alelo recesivo de la pareja, de la mitad, pero ese también se multiplica por 2, no, esa es la mitad. Yo creo que, fíjate, mira, 3.000 personas son... o sea, hay 3.000 personas con el A1, A1, lo que quiere decir que hay 6.000 alelos A1 de aquí. Exacto, ¿Eh? exacto. Vale, pues nos guardamos eso. Luego nos dice que hay 300 personas que tienen el homocigótico recesivo, es decir, que tienen A2, A2. Es decir, que de estas 300 personas, en realidad, como cada una tiene 2, pues tenemos 600 alelos A2.
Eso es. Que cada persona está aportando 2. Y los 2.700 que nos quedan extras tienen 1 de cada. Entonces, lo que quiere decir... 3.000, ¿no? 3.000 más Espera. 300. Serán 2.700 alelos A1 más 2.700 alelos A2. ¿Vale? Y todo esto me tiene que sumar 12.000. Esto más esto más esto más esto, para comprobarlo yo, me tiene que sumar 12.000. Es decir, 6.000 más 600 más 2.700 más 2.700, 12.000. Perfecto, esto está bien ya. Ahora sí. Entonces, ¿cuál será la frecuencia o cuántos alelos A2 tenemos? Pues tenemos estos 600... Más más 2.700. Exacto, 600 más 2.700, es decir, los 3.300 que habíamos sumado al principio, pero el error era que lo habíamos dividido entre 6.000 y no entre 12.000. ¿Y cuánto sale? Y ahora sí que va a salir 3.300 entre 12.000, te sale 0,275 y la respuesta es la B. Pues esta la tengo mal, me cago en la mar. No, es que está claro. Y seguramente el error haya sido donde lo tenía yo también, que he dividido entre 6.000 personas y no me da cuenta que era entre los alelos. Porque te pide la frecuencia alélica, que aquí hay que multiplicarlo siempre por 2, ¿no? Claro, si hubiera pedido la genotípica, entonces divides entre el número de personas, pero las alélicas, que fíjate que la de vueltas que le hemos dado hasta que nos hemos dado cuenta del error tonto. Bueno, a ver, seguimos con otra. Venga, esta, a ver si con esta ha ido mejor. Dice, señale la respuesta correcta en relación con el potencial de acción. Dice, A, es un cambio único y brusco del potencial de reposo de la membrana que se inicia con una rápida despolarización en el cono axónico y decrece a lo largo del axón. No, porque lo último no es cierto, no decrece a lo largo del axón, ¿vale? Es decir, es activo. Por tanto, la A no. B, su duración depende de la longitud del axón. No, mentira también. Eso no es cierto, ¿vale? No depende de la longitud del axón. Acordaos de ese calamar enorme. Dice, en los axones mielínicos se propaga de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier. Sí, 100%, ¿vale? Acordaos que las vainas de mielina, en los agujeritos que quedaban entre medias, que son esos nódulos de Rambier, era donde se regeneraba un poco se recargaban un poco las pilas del potencial y volvía a entrar el sodio. Por tanto, la C. Y la D es una tontería grande. Dice, la velocidad de su propagación no depende de la mielina. Por supuesto que sí. La mielina tenía 2 funciones fundamentales. Como aislante eléctrico y como acelerador de la velocidad. Por tanto, sería la 9 la C. Dice la 10. En el contexto del dilema del prisionero, A, la opción de no confesar es la que más favorece a los prisioneros en conjunto. B, confesar es una estrategia evolutivamente estable. C, la tragedia de los comunes se deriva de las afirmaciones de las opciones A y B. Y D, las 3 opciones son correctas. Pues las 3 opciones son correctas. ¡Yujú! Esa la tengo bien. La opción de no confesar es la que más favorece porque era en la que si los dos no confiesan, se llevaban, es decir, si se quedaban calladitos, aquí a tomar por culo yo no confieso nada, se llevaban 1 año cada uno y ya está, que es la que más les interesaba. Por tanto, es una estrategia evolutivamente estable. Y de ahí se desprendía la teoría esta de la tragedia de los comunes, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjate que con haber dado con la A y la B, ya tenías clara que la D era la correcta. Esta cuando la he visto he dicho, os habéis acordado de mí. El transporte que se encarga del movimiento de sustancias desde el terminal axónico al soma neuronal se denomina rápido retrógrado, ¿vale? Es decir, es el que va hacia atrás, es decir, desde el axón hacia el soma y solo existe un tipo, que es el rápido. Por tanto, rápido retrógrado, ¿vale? Ok. Dice, está bien, ¿no, Maribel? Estas dos, la verdad que me han hecho feliz de verlas. Sí, las otras dos. Las velas.
La 9, la 10 y la 11 la tengo correcta. Ay, pues Sí. venga, pues a ver si la 12 también. Dice, en ocasiones, para realizar estudios de genética cuantitativa, solo se dispone de muestras de personas que son hermanos por parte de un solo progenitor. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un hermano y otro, los hermanos de padres completos, su grado de correlación es 0,5. Pero si son hermanos de solo un padre, ¿cuál es el grado de correlación de esta gente? Pues 0,25. 0,25. ¿Vale? Que aquí estaba la trampa de este ejercicio. ¿Vale? Entonces dice, suponga que en casos de este tipo se obtuvo una correlación, ay, perdón, he dicho correlación y estaba hablando del grado de parentesco. ¿Vale? El grado de parentesco es 0,25, ¿vale? Porque los hermanos completos comparten solo el 50%, pero como solo tienen en común uno de los padres, pues la mitad de eso, 0,25. Y nos dice que en estos estudios se ha obtenido una correlación de 0,23 y nos dice, ¿cuál es la heredabilidad para este estudio, ¿vale? Para este rasgo. Pues bueno, nosotros sabemos que la heredabilidad se mide, ¿vale? Como la correlación dividido el grado de parentesco, ¿vale? Es decir, si la correlación es 0,23, tendríamos que dividir entre 0,25, ¿vale? Y esto, ¿os acordáis que esto también aquí se han pasado? ¿Os acordáis que os decía en clase que 0,23 entre 0,5 es lo mismo que 0,23 por 2? Pues 0,23 entre 0,25 es lo mismo que multiplicar esto, pero por 4, ¿vale? O sea, Sí, hermano retirado, claro. que es que me parece de hijos de puta poner esto y no dejarte calculadora, porque no tienes por qué saber Vaya. esto, ¿vale? Entonces, si divides 0,23 entre 0,25, pues obtienes 0,92, que sería la... Se la tengo que ir. Al final lo averigüé, pero no veas qué trabajito me costó, tío. Es que esta me ha dado pena verla porque he dicho, joder, es que, tío, esto con una calculadora no te representa ningún problema. ¿Vale? El Pero, trabajito que me ha costado, vamos, el trabajito que me ha costado sacarlo, ¿eh? Y a mí la Vale. tengo bien también, menos mal. ay, muy bien, yo me alegro. Venga, vamos a la 13. Dice, en los últimos 40 años, diversos estudios han demostrado que no siempre hay correspondencia entre un posible daño cerebral compatible con un estado avanzado de Alzheimer y alteraciones significativas de la función cognitiva de personas con daño cerebral. Las mayores discrepancias entre el estado neuropatológico y la situación clínica diaria suelen aparecer en aquellas personas que tienen una formación educativa y de actividad intelectual. Ello podría explicarse por el hecho de la existencia de una mayor reserva cognitiva en estas personas. En este tipo de investigaciones suelen analizarse los posibles daños cerebrales, así como también diversas variables relativas a la educación y las capacidades intelectuales de las personas participantes en estos estudios. ¿Qué estrategia se está siguiendo? ¿Vale? Entonces, pensad que nosotros, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos manipulando alguna variable en un laboratorio? No. Realmente no, ¿vale? Entonces, lo único que estamos haciendo es observar, ¿vale? ¿Qué tipo de relación existen entre variables como la educación, la capacidad intelectual y el grado de Alzheimer o daño cerebral que presenta una persona? Pero nosotros no estamos estableciendo relaciones de causa y efecto, por tanto no estamos contrastando experimentalmente, no estamos haciendo ningún tipo de intervención de variables independientes en las que estemos inyectando no sé qué fármaco, por tanto tampoco es somática y tampoco es conductual porque no estamos estableciendo causa y efecto. Tiene que ser una contrastación observacional porque lo único que podemos, los únicos riesgos que podemos asumir en o las únicas conclusiones que podemos asumir en este tipo de experimentos es que se ve que personas a lo mejor con un grado mayor de educación o con mejores capacidades intelectuales presentan menos deterioro cognitivo ante el Alzheimer que personas que han tenido una educación más base. Pero eso no es la causa ni el efecto de que luego una persona tenga Alzheimer. Es decir, lo único que estamos haciendo es observar cómo las variables interactúan entre ellas, ¿vale? Pero no podemos asumir riesgos y decir, no, es que las personas O sea, sí que podemos decir que hay una tendencia que las personas con menos educación o menos grado de educación
puedan tener el Alzheimer más deteriorado o puedan llegar a estados más avanzados de Alzheimer. Pero no podemos hablar de una relación causa y efecto, por tanto, no podemos hablar del método experimental, solo podemos hablar de contrastación observacional, que sería la D. ¿Vale? ¡Yujú! Sí, muy bien. ¿Tú sabes de qué me acordé? De Binet-Gage, que es una correlación, es una Justo, observación correlacional, y claro. como solamente lo que querían era investigar qué parte de su cerebro estaba afectado a través de la correlación, digo, esta es correlacional. Pues la tienes, yo pienso que esa está clara, ¿vale? Dice la 14, el hecho de que un nucleótido solo pertenezca a un codón y no a varios es una propiedad del código genético. ¿Cuál de ellos? Semiconservativo, redundante, sin superposición o degenerado. Pues en este Sin caso, superposición. exacto, esta C, sin superposición, ¿vale? Lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos una cadenita, ¿vale? Que me invento así, ¿vale? Lo que quiere decir es que este codón de aquí, este nucleótido, pertenece al primer triplete y no a este otro. O sea, yo no puedo coger los tripletes y coger, pues ahora me monto este triplete de aquí. No, los tres primeros forman parte del primer triplete, los segundos forman parte del segundo triplete y así, ¿vale? Que es el principio de sin superposición. ¿Vale? Y ahora esta que me ha hecho es una fantasía de pregunta esta. La idea de que los organismos evolucionan enfrentándose a los retos ambientales, cambiando sus hábitos y, en consecuencia, desarrollando o eliminando órganos y funciones para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, ¿quién la hizo? Pues la hizo Lamarck, ¿vale? Que era el tío que nos dijo, la función crea el órgano, es su frase famosa, ¿vale? Entonces, esta era la que... No, es que las jirafas han decidido tener el cuello más alto porque quieren comer las estas de ahí arriba. No, simplemente que las jirafas que no alcanzaban tan arriba murieron y por eso se transmitieron los genes de las jirafas más altas. Por tanto, la 15, la D. Mira, la acetilcolina también ha salido. Vale, a ver esta. Dice, señala la incorrecta en relación con la acetilcolina. Se encuentra tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Eso es cierto, ¿vale? Porque de hecho la acetilcolina tiene que ver con el movimiento muscular, ¿vale? Está relacionado con la fibromialgia y todo esto. Por tanto, la A es cierta. B, se une a receptores muscarínicos y nicotínicos, 100%, ¿vale? Son sus dos receptores característicos. C, normalmente se comporta como excitador, pero también como inhibidor, 100%, ¿vale? Generalmente siempre controla el músculo, pero también muchas veces en el movimiento nosotros lo que hacemos es frenar, ¿vale? Por tanto, también tiene un efecto inhibidor. Por tanto, tiene que ser la D. Se sintetiza fundamentalmente en los núcleos del RAFE del tronco encefálico. Y de hecho me he ido a buscarlo para contrastarlo y se sintetiza fundamentalmente en los núcleos centrales y los basales del Meynert. Así que la 16 es la D. ¿Vale? Ok, Pues, pues vamos para la 17. Vamos para la 17. ¿Dónde estás? Aquí. Algunas de las ventajas que explican el éxito de la reproducción sexual son: A, con una mayor frecuencia de mutación que favorece la variabilidad, permitiendo mejor defensa contra patógenos. No, eso no es cierto porque la reproducción sexual no tiene una mayor frecuencia de mutación, ¿no? O sea, no es una frase que tenga tampoco mucho sentido, ¿vale? Entonces, de hecho, ¿qué hace eso? de hecho, son los virus los que, como tienen un tiempo de vida tan corto, las mutaciones en ellos sí que provocan, sí que provocan que desarrollen cambios y mutaciones para poder atacar pues al organismo donde ellos vayan a actuar, sí que pueden darles una ventaja a ellos, ¿vale? Pero la reproducción sexual no es un ejemplo de ello. Luego, la B, ¿ambos progenitores participan en el cuidado de las crías? No, ya hemos visto que en la reproducción sexual existen 4 tipos de reproducción en las que hay veces que ambos progenitores ayudan, ¿vale? Que es en las relaciones monógamas, pero en las otras 3, pues o uno o el otro o los dos pasan totalmente un poco de las crías, así que la B tampoco. Dice, ¿una menor probabilidad de que se manifiesten los efectos deletéreos de determinados alelos recesivos? Sí.
¿vale? Y esa es la correcta, es decir, nosotros la ventaja que tenemos en la reproducción sexual es que al coger la mitad nuestra y la mitad de otra persona, de otro organismo, si yo tengo un alelo recesivo que sea letal, que sea malo, yo puedo morirme, pero si yo de mis dos alelos, en lugar de pasar el malo, paso el bueno, pues consigo, gracias a la reproducción sexual, de que no se manifieste el alelo letal, ¿vale? Por tanto, sería la C, ¿vale? Y esto es un poco lo que dice la teoría de la reina roja, creo que es, me parece que es la teoría esta, ¿vale? Y la teoría de la reparación genética, ¿vale? Esas dos teorías eran las que hablaban de la reproducción sexual porque es una ventaja respecto a la sexual, ¿vale? Por tanto, la C. Dice la 18, ¿cuál es el nervio facial? ¿Vale? Y nos han puesto por aquí un dibujito, ¿vale? Y pues el nervio facial, ¿vale? Que esto es, quien se haya entretenido aprendiéndose los dibujitos, ¿vale? Pues es el 3, ¿vale? Es esta de aquí, ¿vale? Es el que inerva en esta de aquí. Lo he comprobado también del libro y sí, sería la respuesta correcta, sería la C, ¿vale? El muñequito 3. Mira que la iba a poner, mira que la iba a poner. Pero la mar. estas, ya te digo, estas yo siempre yo me acuerdo cuando hice el examen ya no hace muchos años, que esa yo me acuerdo que ni me las estudié para aprender. Y, por eso, porque es que son como tan específicas y es tan densa la materia, que es que si te pones a estudiarte esto, te dejas otras cosas mucho más importantes. 19. El fenómeno de impresión genómica. ¿Qué es el hecho de impresión genómica? Dice, se refiere al hecho de que la expresión de algunos genes depende de si el alelo procede del padre o de la madre. 100%. B. Se denomina también grabación genómica. 200%. Y C. Está implicado en el síndrome de Angelman, que yo creo, Maribel, que tú lo has puesto por el grupo del WhatsApp como hace 3 o 4 horas, una cosa, me parece. O sea que la D. Sí. La D, Es la D. correctísimas todas, ¿vale? Es decir, el fenómeno de impresión genómica tiene que ver con que un alelo que un alelo manifieste cierto rasgo, cierta enfermedad en función de si procede del padre o de la madre. El síndrome de Angelman es uno de ellos y también recibe el otro nombre, el de grabación genómica, ¿vale? Por tanto, 19D. ¿Vale? Venga, vamos con un poquito de drogas. El mecanismo de acción principal de estimulantes como la cocaína es A. Su acción antagonista de los receptores postsinápticos de dopamina. O sea, nos están diciendo, ¿bloqueamos los receptores postsinápticos? No, porque entonces no conseguiríamos el efecto de la cocaína, esta alucinación, no alucinación, pero este grado de euforia, etcétera, etcétera. B. El bloqueo de la recaptación de dopamina en la membrana presináptica. 100%, ¿vale? Acordaros cuando veíamos, voy a pintar aquí, ¿vale? Es decir, nosotros la cocaína la tenemos por aquí repartida y la cocaína va a ir buscando sus receptores, pero aquí en la membrana presináptica tenemos un transportador que lo que hace es coger la dopamina y tratar de meterla para adentro, ¿vale? Entonces, perdón, no la cocaína, sino, la cocaína que al final es dopamina, ¿vale? Pero entonces, esta dopamina no le interesa que se vuelva para adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace la cocaína? Pues la cocaína se coloca, se pone un poco aquí y para este recaptador. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos si paramos el recaptador? Pues que aumentemos la cantidad de dopamina aquí fuera, que más se una a los receptores y por tanto que el chute de la droga, la euforia y todo esto sea mucho mayor. Por tanto, la B es la cierta, ¿vale? Y luego las otras, pues no. La inhibición de la metabolización de dopamina no es como actúa. Es que, bueno, es que por definición es el bloqueo de estos recaptadores. Y dice, D, ¿la cocaína inhibe la liberación de dopamina al espacio sináptico? No, porque si inhibiese la liberación de dopamina aquí fuera, entonces no tendríamos ese efecto de euforia que produce la cocaína, todo lo contrario, nos dormiríamos, ¿vale? Por tanto, tampoco la D, es la D, perdón, es la B 100%, ¿vale? Y espera un segundo, que me acerque aquí que es que me estoy quedando sin batería. Vengo un poquito aquí más a la izquierda. Vale, vamos con la siguiente, vamos con la 21. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta con relación a la impronta filial? ¿Vale? La impronta filial era esta de los patos,
¿vale? Que los patos nada más salir del cascarón se ponen a seguir ya a la primera cosa que se mueve, que generalmente siempre suele ser su madre, ¿vale? Pero acordaros del señor este, que los patos le siguieron ya durante el resto de su vida, ¿vale? Porque fue la primera persona, la cosa más cercana que se estaba moviendo y los patos le siguieron. ¿Vale? Entonces dice, ¿cuál no es correcta? A, ¿es un aprendizaje que define la preferencia por interactuar con un tipo de individuos? Esa sí que es cierto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se supone que los individuos que van a aparecer a nuestro lado son de nuestra misma especie, ¿vale? Entonces es un aprendizaje en el momento en que nosotros, la impronta filial es reconocemos a tipos como nosotros y eso es lo que nos hace tener una preferencia para interactuar con ellos, ¿vale? Por tanto, la A es cierta. B, solo puede adquirirse en un periodo concreto del desarrollo. Esta también es cierta, ¿vale? Los periodos críticos que comentábamos. C, se puede modificar mediante un aprendizaje posterior al troquelado. No, ¿vale? O sea, no se puede modificar. Bueno, de hecho, fíjate, este es el ejemplo, el señor de los patos que siguieron a este hombre durante toda su vida, ¿vale? Aunque se les hubiera querido enseñar o mediante condicionamientos sacados de aprendizaje, que siguieran a otros patos, jamás cambiarían, ¿vale? Porque no pueden modificarse, ¿vale? Y la D, ¿surge de la interacción naturaleza-ambiente? Sí, sí que surge de ahí, ¿vale? Por tanto, la 21 sería la C, ¿de acuerdo? Dice la 22, ¿qué células nerviosas desempeñan una función esencial en el aumento local del flujo sanguíneo? Es decir, ¿cuáles son las que están pegaditas a las venas? Los astrocitos. Ay, que esta persona la marca ahí con interrogante y ojalá la haya respondido porque estaría bien, ¿vale? Las células de Schwann son las que se encargan de mielinizar, se encargan más de funciones de aislamiento eléctrico, de aumento de la velocidad. Las neuronas de proyección se encargan de conectar distintas zonas o por ejemplo la médula espinal, conectar distintos niveles o incluso a nivel local, pero no tiene una función directamente 100% de flujo sanguíneo. Y los oligodendrocitos es lo mismo que las células de Schwann, pero unas en el sistema nervioso central y otras en el periférico. Por tanto, los astrocitos, que en los dibujitos, ¿vale? Siempre veréis los astrocitos, pues por aquí pasa una vena y el astrocito está como con sus patitas ahí. ¿Para qué? Para coger la sangre que va circulando por aquí y llevarla a las neuronas, ¿vale? Bueno, no sé qué he hecho aquí, ha sido un dibujo muy raro, ¿vale? Pero os hacéis una idea. Por tanto, la 22. La 22. Por tanto, la 22 la C. ¿Vale? Dice la 23. Suponga que en una provincia montañosa y con nevadas frecuentes se necesitan perros con orientación espacial y cognición suficiente para localizar y facilitar la extracción de personas de lugares de muy difícil acceso. Suponga también que se realizaron diversas pruebas para evaluar las citadas capacidades cognitivas de la mayor población de perros posibles. ¿Vale? Muy bien. Como vamos hacia coeficiente de correlación y todo esto, pues yo voy a sacarme ya la pizarra. Dice, la media de las puntuaciones de esas pruebas arrojó un valor de 9,8. ¿Vale? Es decir, que toda la población de perros, ¿vale? Que a la que se le hizo este test para evaluar sus capacidades cognitivas, todos ellos sacaron un 9,8, es decir, M es igual a 9,8. Además, de esa población se seleccionaron los animales, tanto machos como hembras, con las puntuaciones más altas para cruzarlos entre sí. Y la media de esa gente, ¿vale? De esos perros seleccionados fue de 14,6. Es decir, nos están dando el valor de M'. ¿Vale? Hicimos ejercicios exactamente igual que este, creo yo. Y dice, cuando la descendencia de esos cruces llegó a la edad adulta, se volvieron a evaluar las capacidades cognitivas citadas, es decir, cuando los hijos de estos seleccionados se les hizo el test, se les sacó un valor de 14. Y nos pregunta, ¿cuál es la heredabilidad de este rasgo en esta población que hemos hecho? Entonces nosotros, ¿vale? Si os acordáis, la heredabilidad se puede calcular como la respuesta de selección dividido el diferencial de selección. Y esto, ¿vale? A su vez, a ver que lo ponga yo bien, la respuesta de selección es M2' menos M y el diferencial de selección es M' menos F. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues simplemente sustituir. Perdón, has puesto M'. Es la media normal. Sí. Eso. Esto de aquí me sobra. Esto fuera y esto fuera.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer yo? Pues simplemente sustituir. Pues si M2' aquí es 14 menos M, 9,8, y M', que es 14,6 menos 9,8. Vale, pues vamos a hacer la resta y vamos a hacerlo aquí con el 14. Ay, me he equivocado. 14 menos 9,8. Arriba es 4,2. Y 14,6 menos 9,8 es 4,8. Que de nuevo, que os obliguen a hacer una división de este tipo, me parece bastante mal, ¿vale? Es decir, 0,875. Y eso sería, entonces, la respuesta sería la B, 0,875, ¿de acuerdo? Pero esta división me parece mortal para hacer en un examen con todos los nervios que tenéis. O sea, me parece bastante mal, sinceramente. Vale, es que me da rabia porque el ejercicio es fácil, ¿vale? Y lo hemos Sí, hecho. yo he liado la de San Quintín, vamos, lo he sacado, pero es que he tenido que sustituir la solución. He ido probando con las 4 soluciones en la H para multiplicar porque no me salía la división. Claro, pues es que es normal, pero es que me parece, es que creo que este ya es el ejercicio. Multiplicando y multiplicando, bueno, es que tengo una hoja que parece un jeroglífico de cuenta. No, Yo es que, igual, chicos, yo es que os me diría, rayé no, por eso. no es normal que hayan dos preguntas donde sea clave, o sea, que la respuesta está de 0,23 entre 0,25. O sea, son dos preguntas que las sabéis hacer, pero claro, otra cosa es que yo no tengo por qué saber que esto es igual a 0,23 por 4. Y aparte que es que en la vida tenemos calculadoras. Es que no entiendo por qué no se puede usar calculadoras. ¿Qué pasa en la vida sin calculadoras? Por Dios, es que me parece absurdo. Y solo suspenderos, porque el ejercicio lo sabéis hacer. Sí. En fin, yo os diría que si podéis hacer una queja, ¿sabes? Una queja común, porque no es normal que dos preguntas de las 30 sea clave saber hacer un tipo de división de este tipo, que yo es que yo ni me acuerdo de cómo se hace esto. O sea, supongo que tienes que bajar un 0 y pones aquí el 0, luego esto le pones. Yo qué sé, yo es que ya te digo, me costaría hacerlo porque no estamos acostumbrados y porque en la vida real no hace falta hacerlo. Mirad yo, la calculadorita, que la primera. Pues yo he hecho todos los ejercicios tal cual como lo has dicho y no, o sea, no me ha salido, o sea, igual, ¿eh? Pero el resultado ha sido distinto, o sea, lo he hecho perfecto, las fórmulas bien, todo bien, ¿eh? Todo Claro, bien. es Pero que el yo diría, resultado no es el mismo. tú sabes lo que a mí me da rabia, que si por lo menos Eso, ellos pudieran ver eso, todo lo que escribís y entonces el profesor dice, ah, vale, mira, se ha equivocado en la última operación de la exacto, división, pero bueno, claro, valoro que me ha dado esto, todo el claro. desarrollo, pero como no podéis entregar nada, pues es como, Claro, porque si bien la fórmula que la has hecho bien, que claro, ha sido lo último, pues dicen, vale, pero es que, o sea, es que ahí, por ejemplo, las dos las he hecho perfectas, pero el resultado es distinto. O claro, sea, pero está bien todo, es en la división y en la multiplicación y todo eso. O sea, ahí es donde eso es lo que me da lo he rabia. hecho mal. Ya. En fin, vamos con la 24, a ver si esta me la habéis sacado bien, que esta no hay que calcular nada y es facilita. Dice, ¿cuál de los siguientes neurotransmisores genera principalmente inhibición, potenciales inhibitorios? El glutamato, por supuesto que no. El GABA es el excelente, ¿vale? El GABA es el que más, ¿vale? El aspartato no, porque es excitador, y de todos los anteriores no. Por tanto, la 24 es la B, ¿vale? El GABA, 100%. Dice la 25, si el triplete de ADN que codifica el aminoácido triptófano, es decir, espera que haga yo un huequecito aquí. Bueno, lo pongo por aquí abajo. Si el triplete de ADN que codifica el triptófano es ACC, ¿cuál será la secuencia del anticodón de ARN transferencia que transporta este aminoácido? Es decir, nos están preguntando por el ARN de transferencia, ¿vale? O el anticodón. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es sacar el codón, es decir, sacar el ARN mensajero a través de esta cadena de ADN que tenemos. Por tanto, si tenemos una A, nosotros aquí, como es ARN, tendremos una U. Si tenemos una C, tenemos una G, y si tenemos una de estas, tenemos una G, ¿vale? Y ahora, para pasar de ARN a ARN, pues lo único que tenemos que hacer es, pasamos de aquí
si tenemos una U en el ARN, ¿qué tendrá el ARN complementario? Pues tendrá de nuevo una A. Si tiene una G, tiene una C, y si tiene una G, tiene una C. Es decir, que la respuesta sería ACC. Sería la C. O, lo que es lo mismo, ¿vale? Sería la Es misma lo mismo que el ADN. que el anticodón es el ADN. Exacto. Porque como no nos han puesto ninguna T, porque la única diferencia es que el ADN tiene A, Cs, Cs y Gs, mientras que el ARN tiene As, Us, Cs y Gs. Como este no tenía ninguna T, que podía ser la problemática, pues es exactamente el mismo. Es decir, el anticodón es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces la 25 sería la C. ¿Vale? Vamos con la 26. ¿Vale? Dice, supongamos, ¿vale? Que yo diría, a ver, ¿dónde está? A ver. Y borro esto. Y lo bajo por aquí abajo. Dice, supongamos una población parental y un locus con dos alelos A1, A2, ¿vale? Un gen con el alelo A1 y el alelo A2, en la que hay 3.600 individuos homocigóticos para el alelo A1, muy bien, es decir, A1, 15.000 heterocigóticos, es decir, A1, A2, y 900 homocigóticos para el alelo A2. Y la siguiente generación, resulta que cuando se hace el estudio, resulta que tenemos 1.800 homocigóticos A1, 19.500 A1, A2 y 54 solo A2. ¿Vale? Entonces nos está diciendo, ¿cuál será el coeficiente de selección? ¿Vale? Y nos estarán preguntando por la S, ¿vale? El coeficiente de selección, ¿vale? Entonces nosotros, fijaros que de todo esto, nada de aquí arriba nos vale para nada, ¿vale? Porque nos están preguntando por el alelo A2, ¿vale? Que ha pasado de tener los homocigóticos A2 han pasado de tener 900 a pasar 54. Entonces, yo con esos datos, yo puedo calcular la W, ¿vale? Es decir, que es la eficacia biológica. ¿Cómo? Pues los individuos que tengo en la segunda generación dividido entre los que tengo en la primera generación. ¿Vale? ¿Y esto cuánto es? 54 entre 900, de nuevo aparece una división que es lo que es, 0,06, ¿vale? Pero fijaros que esto, ¿vale? Es la eficacia biológica. Nosotros sabemos, porque nos están preguntando el coeficiente de selección, y el coeficiente de selección, si os acordáis, es 1 menos W, ¿os acordáis? Es decir, 1 menos 0,06, pues debe ser 0,94, será justo, 0,94, ¿vale? Entonces sería la B, ¿vale? La B sería la respuesta correcta, ¿vale? Fíjate que creo que es la primera vez que sale un ejercicio de este tipo. No lo había visto antes, ¿vale? La 27 es una fantasía porque está repetida, ¿vale? La 27 es la misma que la, no sé, que una de las primeras, ¿vale? Es decir, una pregunta, Jorge, si está repetida, pues, ¿dan las dos por buenas? pues es una cosa muy rara porque, claro, van a tener que dar, bueno, no, quitarán una y evaluarán sobre 29 preguntas. Eso sí, eso es Pero lo que suelen claro, hacer. y quien haya contestado una cada una, que no la haya contestado igual. Pues sería raro. Yo lo he pensado, digo, y si contesto en cada una, tengo dos posibilidades, porque no es justo que den por buena una y otra, no sé. O sea, No, no, pero la repetirse, pregunta al que repetirse es, suelen anular una. Suelen hacerlo sobre 29. sí, sobre 29 va a ser el examen. Es decir, que cada pregunta suma un poquito más o resta un poquito más, porque es sobre 29. Pero quien haya contestado cada una en una tendrían que anular las dos.
Entonces no lo sé. Claro, es que si hay alguien que ha contestado a dos cosas distintas, Es que yo lo he pensado, estaba entre dos y digo, voy a contestar cada una en una y que anulen las dos y si no reclamo, a ver, que no se hubieran equivocado, que bastante tiempo han tenido. pues sí, no, si tienes razón, no lo había pensado esa opción, pero claro, si una persona ha contestado dos. Pues yo lo he pensado todo en el examen, porque tenía una mala leche, nada más que me han dado el examen que digo, es que no puede ser. Día de lujo, si la hacen entre 29 estoy aprobada, si no estoy cateada. O sea que Imagínate, si sale la pregunta repetida 4 veces, respondes la A, la B, la C y la D. cállate, no contestes, chico, no contestes. No sé, supongo que harán eso, eliminan una y puntúan sobre 29. Y si es sobre 29, ¿cómo es? ¿Cómo calculo la nota? Pues no lo sé, mira, si yo voy con la calculadora con la vida para todo. Pues en vez de cada pregunta vale 0,33, pues 0,34 con algo o algo así. O sea, sí, harán la equivalencia, sí. Venga, vamos con la 28. Dice, según varios estudios, hombres y mujeres emplean distintas estrategias a la hora de seleccionar perfiles en las populares aplicaciones de citas, como Tinder o las que se utilicen ahora. Las mujeres suelen ser más selectivas en sus interacciones, mientras que los hombres interactúan con una proporción mucho mayor de perfiles. Es decir, que las mujeres pasan más tiempo seleccionando el macho con el que quieren reproducirse, mientras que los hombres lo hacen de forma más, perdón que tengo indiscriminada. ¿Esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con la ley de Batman, me caché en la mar. Ahí está, con los óvulos y los espermatozoides. Como los espermatozoides se producen a millones y prácticamente en minutos, o muy pocos minutos según en qué casos, ¿vale? Pues lo que ocurre es que un hombre, pues, un hombre o cualquier macho de una especie, pues no va a tener problemas en tratar de reproducirse con cuantas más mujeres mejor. Sin embargo, las mujeres, como sus óvulos, es lo que se llamaba la analgesia, creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo de la palabra. Hay una frase que dice que eyacularás tanto, no sé qué, no sé cuánto puedas procrear. Hay una frase hecha de esta, justamente de esto. Pues es la de, porque claro, la mujer, su óvulo, en realidad para llevarlo a buen puerto, necesita 9 meses. Por tanto, como es mucho más caro de mantener, mucho más largo temporalmente, pues las mujeres van a tardar mucho más en seleccionar con qué macho quieren reproducirse. Esto no es ni más ni menos que la ley de Bateman o Bateman o como queráis decirlo. ¿Vale? Dice la 29, que esta la vimos en clase también literal la misma. Los capilares sanguíneos del sistema nervioso tienen células endoteliales que presentan uniones estrechas entre sus membranas externas. ¿Dónde? Pues en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo y en la médula espinal. ¿Vale? La A no es correcta porque es el encéfalo y la médula espinal. La B en el encéfalo, la médula espinal, el sistema nervioso periférico y el sistema arterial no, ¿vale? Porque el sistema nervioso periférico no lo tiene. En el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico no, y la D. Es decir, lo que estamos hablando es de la estrechez, ¿vale? Las uniones estrechas solo están en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, ¿qué es? Pues el encéfalo y la médula espinal. Por tanto, la D. ¿De acuerdo? Y dice la 30, última pregunta. Dice, hay rasgos psicológicos que presentan, como es el caso del factor de inteligencia general, una alta heredabilidad. ¿Qué implica esto? A, que las correlaciones que se obtienen entre individuos se aproximan a su grado de parentesco genético. Eso tiene buena pinta. B, su heredabilidad se muestra constante en la población sin variaciones por grupos de edad u otras características. No, porque sabemos que la inteligencia a lo largo de la heredabilidad en cuanto a la inteligencia varía en función tanto de la edad como del grupo social al que pertenezcas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la B no. El ambiente no contribuye a la varianza fenotípica, mentira, porque si nosotros a un niño con una inteligencia muy alta le empezamos a meter clases de piano, de no sé qué, de no sé cuánto, no sé qué, vamos a conseguir potenciar eso, pero si ese niño muy inteligente está en un ambiente de drogas, de padres o familia completamente desestructurada, pues el niño no va a poder desarrollar esto, por tanto el ambiente sí que contribuye mucho, ¿vale? Y dice, el ambiente compartido tiene una gran influencia. ¿Vale? Tampoco el ambiente compartido no tiene una gran influencia. Por eso, aunque tú tengas 2 hermanos adoptados de padres distintos,
¿vale? El ambiente compartido va a influir, pero no tiene una gran influencia, tiene muy poquita. Es decir, la persona que es inteligente ya viene de casa. Por eso, dos niños que han sido adoptados de familias distintas, uno puede ser muy inteligente y el otro puede ser menos. Iba a decir tonto, mira, voy a decir tonto, ¿vale? Pero el hecho de que vivan en la misma casa no va a hacer que los dos se hagan inteligentes, ¿vale? Por tanto, tendrá que ser la A, ¿vale? Es decir, la 30, la A. Y con esto, chicos, voy a dejar de grabar esto porque así hablamos un poquito más tranquilos nosotros, porque como esto ahora lo subo a YouTube y así ahora me contáis vosotros, pero ya no se queda grabado. Así que a los del canal de YouTube, suscribíos, si habéis llegado al final, al profe que merecemos, y ya está, y nos vemos en otra clase, ¿vale? Voy a dejar de grabar.